Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero hablarles en particular sobre la simbología que utilizamos a veces en las partituras. Y bueno, no les voy a hablar de absolutamente todos los símbolos que hay en una partitura, pero sobre todo quiero hablar de algunas grafías o algunas indicaciones muy puntuales en las partituras que a veces tomamos muy literalmente o que queremos interpretar de manera muy literal y que creo que es importante que ustedes sepan, especialmente si no tienen mucha experiencia con el instrumento, con las partituras, que muchas veces lo que está escrito ahí no se tiene por qué tomar de manera literal o digamos está abierto a el contexto, a las circunstancias de la pieza en particular, o incluso simplemente es imposible dar una resolución exacta a lo que está escrito en la partitura. Y bueno, ya que entremos en el tema más específico me van a entender todo esto, pero bueno, quería hablar de esta parte porque aunque creo que mucho de lo que voy a decir hoy es obvio para sobre todo aquellos que ya están más experimentados y sobre todo aquellos que se dedican a esto más profesionalmente, pasa mucho que tendemos a creer que la partitura es una reflexión 100% exacta de lo que es la música y eso en realidad no es así. Y voy a comenzar por algo que me han preguntado en los comentarios de algunos videos que he hecho y es la cuestión con los matices. Muchas veces hay gente que me ha preguntado, bueno, es que cómo yo sé cómo tocar piano o qué tanto es piano o qué tanto es pianísimo o qué tanto es forte, qué tanto es mezzo forte. Y creo que el problema es que tenemos que entender que todas estas indicaciones, número uno, son simplemente una referencia. Depende mucho de la pieza que tú estés tocando, va a ser la cantidad de volumen que vas a tener que utilizar, por ejemplo, si pones un forte. Y les doy un par de ejemplos. Si tú estás tocando una pieza de Mozart y dice forte, bueno, lo más probable es que ese forte no sea así un forte hiper exagerado, porque, por ejemplo, en la época de Mozart, en realidad el piano no era el mismo instrumento que tenemos hoy en día y era un instrumento que no tenía la misma capacidad de volumen. Entonces ya desde ahí tomen en cuenta que dependiendo de lo que estén tocando, el volumen puede llegar a ser algo muy subjetivo. Las indicaciones de matices pueden llegar a ser algo muy subjetivo y yo no les puedo decir, ah, tocar piano es esto y tocar mezzoforte es esto y tocar forte es esto y tocar fortísimo es esto. ¿Qué tanto es piano y qué tanto es forte? ¿Qué tanto nosotros marcamos un matiz? Entonces depende de muchas cosas. Ya les di un ejemplo que tiene que ver con la parte histórica, pero hay mil y un factores que afectan cómo nosotros asignamos el volumen a cada una de esas indicaciones que hay en la partitura. Por ejemplo, si tienes una pieza de Debussy, él en general no tiende a utilizar matices muy extremos hacia lo forte, tiende a utilizar más pianos, pianísimos, triple P, 4P. Entonces cuando tú estás tocando una pieza, bueno, tienes que considerar, ver la partitura, observar cuál es el rango de volumen que está manejando el compositor en esa pieza. Por ejemplo, tal vez el menor volumen que pone es piano, o sea, una P, y tal vez el mayor volumen que pone es mezzoforte. Entonces quiere decir que tú vas a tener que calibrar tu piano y tu mezzoforte de manera que la pieza pueda tener una cierta dinámica interesante. Si tú no haces mucha diferenciación de volúmenes, puede ser que la pieza se vuelva un poco robótica. Y bueno, sí, tal vez la intención del compositor justo era mantener la pieza en un volumen casi todo el tiempo muy estable, nunca irse a los extremos, pero tampoco quiere decir que tengas que tocar de manera que no se note que estás haciendo nada. Obviamente si la pieza tiene un clímax, por ejemplo, si hay una parte que es más tensa, pues ahí tienes que aplicar más volumen. Y aquí me meto en otra cuestión con esto de los matices. Hay muchas cosas del volumen, de cómo toca uno las cosas que a veces no están marcadas. Y no están marcadas simplemente porque sería absurdo pensar que un compositor te pusiera exactamente en cada momento, en cada compás, en cada nota, cómo quiere que toques las cosas. Pero bueno, este video no es solo sobre matices, así que pasemos al siguiente ejemplo de una indicación que no se debería tomar tan literalmente. Ok, el pedal, creo que igual esto es algo que es muy obvio para mucha gente que ya tiene experiencia, pero el pedal es algo que en algunas partituras está marcado, pero que en realidad no tendría ni siquiera por qué estar marcado. Y más allá de no tendría por qué estar marcado, creo que más bien lo que quiero decir es que es casi que imposible que de manera escrita alguien te indique cuál es la mejor forma de poner pedal en una pieza. Muchas partituras, por ejemplo, cosas románticas de Chopin o gente así, o partituras de piezas, digamos, pop, de piezas más modernas, de música de películas, por ejemplo, o de soundtracks de
cualquier cosa, de videojuegos o yo qué sé, a veces esas partituras tienen indicaciones de pedal porque quien sea que las hizo se las puso ahí como para darte una idea. Muchas veces tampoco las tienen, pero por ejemplo, si una partitura no tiene indicaciones de pedal, eso no quiere decir que no vaya a llevar pedal necesariamente. De igual manera, si una partitura tiene indicaciones de pedal, no quiere decir que porque las tenga tú tienes que hacerlas exactamente como están escritas. Muchas de estas indicaciones son simplemente sugerencias de quien hizo la partitura que tú estás tocando, ya sea de la casa editorial o incluso de quien transcribió la partitura, porque muchas cosas de lo que uno toca ahora de música moderna, por llamarla de alguna forma, todo esto que les digo, soundtracks de películas, de videojuegos, son partituras que a veces incluso la gente hace. Y bueno, o sea, la gente puede poner indicaciones que ellos creen que son correctas y tal vez pueden ser correctas dentro de ciertas circunstancias, pero eso no quiere decir que necesariamente tengamos que seguirlas al pie de la letra. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, no es lo mismo si tú estás utilizando el pedal de sustain en un teclado, en un piano electrónico, que en un piano real. No es lo mismo incluso el pedal de un piano vertical como estos a un piano de cola. El pedal tampoco es lo mismo si estás en una habitación pequeña como esta, que tiene cierto aislamiento acústico además, si estás en una habitación grande donde hay mucho eco. Ahora, aprovecho aquí para mencionar algo que no es necesariamente una cosa que se marque en las partituras, pero que creo que mucha gente también se obsesiona con esto y yo la verdad es que a veces no entiendo por qué. Y es toda esta cuestión de hablar de un cuarto de pedal, medio pedal, pedal completo. Y les voy a decir por qué creo que es absurdo, porque no digo que no haya diferentes formas, diferentes niveles de presionar el o no el pedal, pero medirlo de esa forma, medirlo de forma que uno esté pensando un cuarto de pedal, medio pedal, es absurdo. Nadie en absoluto que realmente esté tocando ya más profesionalmente se va a poner a ver si hizo medio pedal o un cuarto de pedal, porque incluso, como les digo, eso puede cambiar de instrumento a instrumento. Y bueno, ustedes dirán, bueno, entonces ¿cómo le hago? Bueno, realmente la única herramienta efectiva que van a poder tener para utilizar bien el pedal es su oído. Su oído tiene que estar siempre al tanto de cómo suena lo que están tocando y su oído tiene que guiar a su pie. Y para que ustedes puedan saber cómo guiar a su pie, tienen que primero tener una idea muy clara de qué es lo que quieren lograr con el pedal en la pieza. Si lo que quieren lograr con el pedal en la pieza es que se escuche como muy brumoso todo, como que hay una nube y esté un poco difuminado todo el sonido, bueno, entonces van a usar más pedal. Si lo que quieren es un pedal que sí se sienta, pero que sea limpio, bueno, entonces van a tener que ser más cuidadosos con cómo lo cambian, qué tanto lo ponen. Pero para eso los guía su oído y simplemente uno va aprendiendo como que a hacer un enlace entre lo que escucha y lo que el pie está haciendo. Pero les repito, nadie en absoluto realmente se pone a ver y a medir, a ver, hice un cuarto de pedal, hice medio pedal, eso no pasa, al menos ya a un nivel más profesional. Ok, siguiente indicación que también siento que a veces se busca seguirla de manera muy exacta y que creo que es casi imposible hacerlo así, es la indicación de staccato. Y es que el staccato en muchos libros viene definido como que si una nota tiene un staccato, entonces quiere decir que esa nota se toca a la mitad de su duración. Es decir, si tienes una nota negra y tienes un staccato, bueno, entonces la tienes que tocar como una corchea. Y esto también me resulta un poco absurdo, casi por las mismas razones que lo del pedal, porque en realidad siento que eso se tiene que resolver caso por caso. Es decir, en una pieza, obviamente si tienes un staccato en una nota negra y después un staccato en una corchea, bueno, sí, tal vez eso sea una indicación de que la segunda nota, que es una corchea con staccato, tiene que ser todavía más corta que la nota negra con staccato. Pero qué tan corta ya depende mucho de otras cosas, por ejemplo, de la velocidad. Y aquí les doy un ejemplo un poco más práctico. Esta es una invención de Bach. Aquí muchas veces se puede utilizar el staccato o portato, que es una articulación parecida. Y por ejemplo, si tú tocas esto más o menos lento, puedes hacer los staccatos así. Si se dan cuenta, incluso ni siquiera es staccato, es más esa otra articulación que se llama portato, que es como una especie de nota corta. Pero si ustedes ven una grabación en donde esto lo tocan más rápido, probablemente sí van a escuchar algo más como un staccato.
Como ven, el staccato entonces depende también incluso de ese tipo de cosas. Y bueno, justamente como lo del pedal, creo que en realidad cuando uno toca piezas con este tipo de articulación, no te pones a medir exactamente hice la mitad de la nota, o sea, lo haces un poco también guiándote por el oído, guiándote por la velocidad a la que estás tocando la pieza. Entonces creo que es un poco mejor o más útil a la larga que simplemente tú sepas, ah, bueno, el staccato indica que esto tiene que ser más corto. ¿Qué tan corto? Bueno, depende de ciertos factores, y muchas de tus decisiones respecto a cómo haces el staccato, qué tan corto, están basadas también en factores como de qué periodo es la pieza, qué tan rápido le estás tocando, incluso hasta cómo te suena mejor a ti, y podremos discutir muchas cosas de esto, pero el punto es que tampoco se tomen en el staccato como un signo que se puede interpretar tan literalmente como decir vale la mitad de su valor original la nota que tenga una indicación de staccato. Pero bueno, quiero finalizar este video diciendo que en realidad el mensaje que quiero que se lleven de este video es que una partitura nunca va a ser una descripción exacta de cómo tiene que sonar lo que están tocando, y mucho menos de cómo tienen que tocar lo que está escrito ahí. Ahora, eso tampoco quiere decir que no peleen la partitura y que no sirvan las partituras o que no sirvan todas estas indicaciones, pero más bien lo que les recomiendo es que piensen que cuando ustedes tienen una partitura es como leer cualquier otro texto. Hay cosas que están ahí de manera más aparente, pero también hay cosas que uno tiene que leer entre líneas, hay cosas que puedes inferir, hay cosas que el texto muchas veces no te indica, digamos, de qué manera lo puedes leer. Es decir, si ustedes ven un texto así simple en un libro y lo leen, puede ser que ustedes lo lean de cierta forma, y puede ser que sí, las comas y los puntos y los acentos les den una idea de cómo se tiene que leer ese texto, pero no es suficiente. Probablemente para realmente saber cómo leer bien ese texto, especialmente cosas, por ejemplo, como poesía, tendrían que investigar más sobre el autor de eso, sobre el contexto del poema, sobre de qué cosa está hablando, no sé, incluso hasta a qué corriente artística pertenece. Y algo así también es lo que tenemos que hacer con la música. Una partitura es simplemente una guía más o menos exacta de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que escuchar, pero hay muchas cosas que simplemente no es posible escribir en un papel y que nosotros tenemos que hacer el trabajo de interpretarlas, de descifrarlas para poder tocar lo mejor posible. Pero bueno, hasta aquí llega nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva esta información. Recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que hago aquí. Pueden seguirme en las otras redes sociales, ya saben, están aquí abajo en la descripción. Si les gusta el trabajo que estoy haciendo, pueden apoyar todos mis proyectos por medio de Patreon, también aquí abajo en la descripción. Y nos vemos para el próximo video.